gustaría que nuestro encuentro sea como un diálogo hasta donde está posible con el formato de Zoom. Y por una hora vamos a ver cómo aparece esa experiencia traumática, qué significa, qué es el trauma, porque entender qué es el trauma también nos enseña el camino de curación, un camino de la salida, porque la salida está prácticamente en la misma puerta que la entrada. ¿Y qué es el trauma? A veces esa palabra en nuestra vida tan estresada tiene un significado tan coloquial, tan amplio, cualquier experiencia desagradable. A veces la gente suele decir, ay, me traumó sobre cualquier asunto de poco monto, pero realmente, ¿qué es el trauma? Trauma es una de las causas menos comprendidas del sufrimiento humano. Y irónicamente, esa causa más frecuente del sufrimiento suele ser ignorada, no tomada en cuenta, negada o hasta mal interpretada. Y se trata de dolorosos síntomas que debilitan a un ser humano. Y esos síntomas físicos, emocionales, psicológicos, no hay una división, surgen como resultado de una experiencia amenazante e insoportablemente difícil para un ser humano. Entonces, con pocas palabras, el trauma es un suceso o una serie de sucesos, porque hay diferentes tipos de traumas que el individuo no ha logrado procesar y asimilar. Entonces, el trauma es todo lo que, cualquier suceso que sobrepasa nuestra capacidad de dar una respuesta adecuada. Y la respuesta adecuada es procesar y asimilar la experiencia. Y en el mundo no existen dos personas iguales que responden al mismo suceso de la misma manera. Lo que para una persona es una experiencia insoportable, tóxica, dañina, para otra persona simplemente puede ser una experiencia o un susto ligero. Y existe un amplio espectro de respuestas de diferentes personas a los sucesos amenazantes, traumáticos, hostiles. Y hay muchísimos factores que condicionan nuestra forma de responder a esos sucesos. Tal vez lo más importante, lo que yo aprendí del trauma, trabajando muchos años con diferentes tipos de traumas. Estoy especializada también en trabajo con familia, con niños, con adolescentes, y veo también que hay muchos niños, adolescentes traumados. Son traumas silenciosos, son traumas mudas. Y hay difíciles y múltiples factores que condicionan a un organismo a responder a una experiencia como a una experiencia traumática. Es que para nosotros insoportable puede ser insoportable una experiencia que para otros es una experiencia normal, hasta cotidiana. Por ejemplo, bromas.
ah, o por ejemplo, ah, en relaciones sexuales, lo que sea. Pero vamos a tomar el trauma, un asunto, un suceso amenazante, cuando la amenaza que nosotros percibimos, real o imaginaria, supera nuestra capacidad de dar una respuesta adecuada. Eso sí se convierte en una experiencia traumática. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Entonces, cuando no podemos inmediatamente reaccionar de una manera adecuada, podemos formar otra línea de conducta que puede ser obvia, como por ejemplo estrés postraumático, que aparece después de ciertos sucesos peligrosos, adversos, o como casi invisible. No todos traumas son notorios, no todos traumas están en la superficie, no todos traumas son reconocidos, incluso por la misma persona. Entonces, en el trauma hay asuntos objetivos y subjetivos. Objetivo, suceso que sobrepasa la experiencia común. Por ejemplo, un divorcio o pérdida de trabajo no necesariamente se convierte en un trauma. Por ejemplo, muerte y pérdida de un ser querido no necesariamente se convierten en un trauma, aunque sí la persona experimenta todos los síntomas del duelo, pero no necesariamente se convierte en un suceso traumático. Y innegablemente inseparable de los sucesos objetivos, hay factor subjetivo, cómo persona acepta, cómo toma esa amenaza, cómo toma esa experiencia. Entonces, cada uno de nosotros tiene recursos, capacidades de responder a los golpes de la vida, vamos a decir así, distintos. Entonces, el factor subjetivo, cómo ve, cómo acepta, cómo percibe, cómo reacciona subjetivamente un individuo a esa experiencia traumática, lo convierte ese suceso en el trauma. Bueno, ¿qué efectos tiene trauma? Bueno, sabemos que es algo malo, que la vida no es como antes, algo así. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, tenemos una visión sobre el mundo, una visión segura, tranquila, una visión, por ejemplo, unas expectativas sobre un porvenir, planes, etc. Claro, cada tiene sus dificultades, etc. Pero sí, tenemos un concepto sobre nosotros mismos, sobre nuestro valor, sobre nuestra confianza hacia el mundo que nos rodea. Tenemos conceptos sobre nuestra seguridad. Y ahora, otro cuadro. Es un cambio demasiado brusco. El trauma cambia demasiado rápido el concepto sobre el mundo y todo lo que nosotros creímos, pensamos sobre nosotros mismos, nuestro propio valor, seguridad y la confianza, ¿no? La confianza en un ser humano, la confianza en la vida entera, en el mundo que nos rodea. ¿Cómo reacciona nuestra mente? ¿Cómo reacciona nuestra psíquica? Porque esos dos cuadros son una persona no puede integrarlos. Su mundo era así.
y de repente es así. ¿Qué hace la mente? ¿Qué hace la mente? En primeras 24 horas, en respuesta de sucesos traumáticos, ahora estoy hablando de trauma de shock, por ejemplo, un accidente, terremoto, infidelidad de pareja, cuando te enteras que puede ser muy chocante para algunos, que puede ser de repente otros sucesos amenazantes. El cerebro intenta separar ese cuadrito, crea un archivo especial, coloca ese archivo, ese suceso en un archivo especial, separado del resto de la experiencia de un ser humano, y pone ciertos ahí, yo lo digo triggers, pone ahí detectores que protegen ese archivo y no permiten, ¿no? Esos detectores, como alarmas, reaccionan cuando algo se acerca demasiado cerca a esa experiencia, a ese recuerdo sobre el trauma. Por eso no es frecuente que una persona no puede recordar bien los sucesos, cronología, qué pasó, o de repente el tiempo, la perspectiva del tiempo cambia y toda la vida pasa en un segundo delante de la vida de alguien, o de repente esa incapacidad de entender qué pasó, un choque, ya después yo estoy sentado, acostado, no escucho nada, aturdido, pero aquí corren gente, alguien está echado, y una persona no puede, no puede restablecer bien la cronología o los mismos sucesos. ¿Para qué? Eso se llama la disociación. Entonces, toda la experiencia traumática está disociada, está en otra carpeta aparte de la experiencia común. De esa manera, nuestro organismo intenta conservar, es un ajuste creativo, es un truco de adaptación para que el organismo podría funcionar, adaptarse, porque el cambio es tan rápido, tan brusco, que no hay forma de adaptarse, aceptar, procesar, entender, reaccionar. Entonces, en primeras 24 horas se crea en ese archivo esa disociación. ¿Qué efecto tiene esa disociación traumática? Sí, de algo nos sirve, nos ayuda a sobrellevar a lo que pasó, sobrevivir, pero ¿qué pasa? Entonces, ahí está el archivo intocable. Entonces, esa disociación no nos permite asimilar, integrar y curar esa experiencia dolorosa, la que sobrepasó nuestros límites, la que nos inundó y no tenemos posibilidad de drenar esa inundación demasiado, mucho. Entonces, también una persona saca conclusiones de sí mismo y del mundo alrededor alterados, equivocados. Entonces, y a través de los mecanismos de defensa, esos detectores nos ayuda a evitar el contacto con experiencia traumática. Definitivamente, trauma crea una limitación de conciencia y mucho dolor emocional. Ese dolor emocional, entonces, presentes en la persona que ha sufrido una experiencia mala, difícil, le llevan a tener un carácter rígido. Entonces, una persona tiene que conservar su status quo, entonces, entonces tiene un carácter rígido, no hay novedad. Cuando una persona sufre el trauma y no ha logrado procesar, no importa cuántos años pasó, se reduce la capacidad de contacto de una persona. No puede, no hay novedad. Entonces, todo se configura de tal manera
que sí, eso le permite soportar la angustia existencial, mantener anestesiado el dolor emocional y sobrevivir en el mundo que ya llegó a ser amenazante. Pero el trauma también contiene ese alto nivel de energía opresiva. Vamos a hablar un poquito más de eso, cómo es que nuestra energía en el trauma se congela, se estanca de una manera brusca, rápida, y se manifiesta en comportamientos compulsivos y autodestructivos. Se puede decir que la persona anda alrededor del trauma, sin darse cuenta, obviamente, porque aquí no hay mucha conciencia. Claro que la persona entiende que tenía una experiencia traumática, pero todo lo que viene después, entonces la vida cambia, una persona, su experiencia está muy reducida, el trauma no permite tener novedad. Una persona tiene que cuidarse, tiene pocos recursos, porque para mantener esa disociación y protegerse de esa angustia existencial, una persona desgasta mucha energía, mucha energía. Entonces no hay energía para la novedad, para otras experiencias. Y entonces esas reacciones caracterológicas, esas reacciones rígidos, estereotipados, suelen ser incomprendidas por la familia, por los amigos. Entonces eso provoca que la persona puede sentir aislada, siente soledad, vergüenza y se queda con menos recursos. A veces no puede recibir el apoyo. Bueno, entonces ya como hablamos, el bloqueo de sentimientos, emociones, sensaciones corporales. Vivir sin tocar el trauma. Prácticamente cuando una persona amortigua, congela sus emociones, una persona congela su experiencia. Es como no vivir y no darse cuenta de eso. Una persona tiene que asegurarse que no va a sufrir otra vez. Por eso no siente emociones, no siente su cuerpo. De hecho, el trauma es siempre sobre cuerpo. No importa qué tipo de trauma sufre una persona, los efectos siempre se localizan en el cuerpo. Puede ser un accidente, puede ser una experiencia y con violencia, puede ser una operación, una experiencia normal y común, pero sí puede ser muy traumática, muy traumática. Puede ser, por ejemplo, bullying en colegio, no importa de qué se trata, siempre trauma localiza en el cuerpo. Recordamos que es una energía congelada, opresiva, una energía movilizada que no logró ser expresada en el entorno y se queda cortada y se queda almacenada en el cuerpo. Por eso no es tan raro que después de la experiencia traumática, las personas tienen muchísimos síntomas, y muchas veces el trauma es lo que lleva al paciente en consultorio. Y muchas veces ese trauma es silencioso, no reconocida, pero una persona viene con, por ejemplo, con un vacío en el estómago o con una sensación en el esófago, con dolores musculares, fibromialgias, migrañas. Muchas veces esos pacientes están derivados por otros médicos. Es un carrusel muy común, del gastro a psiquiatría, de psiquiatría a psicopatología, a psicoterapia. Y, por ejemplo,
Las últimas investigaciones de médicos alemanes descubren que entre 38% o 42, entre 38 y 42% de los pacientes que van al médico con un dolor. ¿Ya? ¿Me escucha? Creo que me silenciaron por un error. Está aquí. Entonces, yo digo que entre 38 y 42% de los pacientes que visitan un doctor deberían ir al psicólogo porque son pacientes psicosomáticos que no representan ninguna alteración física, no hay patología orgánica. Por ejemplo, esos mismos médicos alemanes lograron comprobar que 80% de personas que van al médico por un tema de dolor de espalda no tienen ninguna patología física. Eso significa que se equivocaron de consultorio. Entonces, eso es el efecto de trauma. Bueno, gran tensión, organismo busca la forma de bajarla, la búsqueda inconsciente de las situaciones parecidas para cerrar el asunto inconcluso. Por eso, paradójicamente, una persona está buscando alejarse del trauma, está buscando protegerse de las experiencias parecidas, pero vez tras vez pisa el mismo rastrillo. Por ejemplo, una mujer que está en una relación tóxica con su pareja violenta, cuando logra separarse, de repente salir de esa relación, paradójicamente, o mejor decir, lógicamente, encuentra otra pareja que la maltrata. Y todo eso puede llegar al patrón del maltrato que ella sufre, por ejemplo, comenzando ahí de su propia casa, donde papá maltrataba a mamá. Entonces, es un asunto inconcluso que una persona intenta concluir o completar, pero de una manera errónea, una manera entonces inconsciente. Entonces, otra vez una persona pisa el mismo rastrillo o cae por, de repente ahí con los síntomas de estrés postraumático. Una y otra vez se repiten las situaciones que una persona intenta evitar a todo costo. Ok. Cuando hablamos del trauma, siempre hablamos de pérdida o destrucción de los vínculos. Es destrucción de los vínculos con uno mismo, con su propio organismo, con su familia a veces, con otras personas por la desconfianza, con el mundo entero. A veces esa destrucción o pérdida de los vínculos son muy obvios. Drogas, conductas autodestructivas, peligrosas, o muchas veces esa destrucción, ese abandono, es difícil de notar. Entre comillas, es algo normal. Y esa pérdida de los vínculos puede ser muy lento, puede ser prolongada, especialmente cuando hablamos de un trauma crónico. Por ejemplo, el trauma del desarrollo. Vez tras vez, el niño observa cómo sus padres pelean y vez tras vez siente esa impotencia, miedo, cólera y muchas emociones bien difíciles de procesar, superar, darle un significado, cambiar algo. Entonces es el mismo golpe en el mismo lugar. Eso se acumula y eso poco a poco cambia. Cambia esa relación que una persona tiene con su cuerpo. Eso se convierte en dolor, impotencia, ansiedad,
reduce o anula la capacidad de elegir. Por eso yo digo que una persona que no ha trabajado sus traumas cree que elige, pero muchas veces repite las mismas experiencias, anda en el mismo círculo vicioso y no puede ver la novedad o no puede permitir elegir una novedad porque encontrarse con novedad hay que tener recursos. Esa persona todos los recursos gasta para equilibrar esas experiencias traumáticas, ¿no? Bueno, la culpa, intentar controlar a todo, a sí mismo, mucha vergüenza también. No importa qué tipo de trauma, se despierta cólera y vergüenza. Bueno, así que vemos que las consecuencias pueden ser muy desastrosas, pero no todos están en superficie. Por eso muchas veces cuando una persona entra en la consulta, no sabemos qué experiencias traumáticas y a veces se abren sus rollos. O no necesariamente podemos tener esa experiencia en consultorio. A veces algo sucede ahí en una vida cotidiana, levantamos un tema en círculos de amigos y para alguien de nuestro entorno ese tema puede ser insoportable. Ahí entonces hay un trauma invisible, muda, silenciosa. Y tal vez esa persona no se da cuenta. Por ejemplo, muchas veces cuando yo trabajo con los adultos y ellos recuerdan su experiencia de bullying, más que todo bullying es el tema de primaria, aunque sí hay en secundaria también, pero en primaria es un tema muy difícil de sobrellevar. Esas personas lloran, pasaron 20, 30, no sé cuántos años, pero esa persona cada vez que recuerda, sufre, llora, se avergüenza, no es capaz de contar, pero es una persona que tiene una vida normal, trabaja, bromea, tiene familia, no sé, sale de paseos, pero cada vez que se acerca a ese tema, es un niño, es una niña que no sabe qué hacer con eso, no puede colocar ese archivo en ningún lugar. Dice que ya lo pasé, ya lo procesó, pero cuando comienza a hablar, llora, no respira bien, procesó, no. Esa experiencia sigue afectando a la persona y probablemente su percepción del mundo, su percepción de sí mismo, el lugar que ella se da en la vida, está muy condicionado. Bueno, vamos a ver dos tipos de traumas. Vamos a ver ahí, vamos a ver dos tipos de traumas. Son traumas agudas. Es una experiencia inesperada que bruscamente entra en la vida de una persona. Es un suceso imprevisto. Es trauma de shock. Es cuando yo camino en la calle, de repente ahí alguien con la pistola, ¿me entienden? Me pide mis cosas. Es trauma de shock. Un suceso ahí fuerte que entra en la vida. Entonces, como un terremoto, tiroteo, incendio. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? La gran cantidad de energía movilizada se bloquea, se oprime en el cuerpo, se congela. Es como, por ejemplo, acelerar tu auto y frenar cuando estás ahí en velocidad 150 kilómetros y vas a frenar ahí. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que hace con el cuerpo, con nuestra mente, con todo nuestro ser, trauma de shock. Entonces, ahí el organismo tiene que acudir a ese mecanismo de disociación con el cuerpo, porque eso ayuda a concentrarse en lo principal, salvar la vida, conservar la salud, lo valioso, por ejemplo, la vida de la familia, de repente otra cosa muy valiosa.
Y esa disociación sirve como un mecanismo de adaptación, un ajuste creativo. Pero sí, definitivamente las consecuencias graves se quedan. Entonces, aunque la experiencia puede ser muy fuerte, ese tipo de traumas se curan más rápido que el trauma crónico. Ahora vamos a ver qué es el trauma crónico, trauma del desarrollo. Y el trabajo principal con trauma agudo, con esa experiencia inesperable, fuerte, que supera nuestra capacidad de procesar, de adaptarse, de responder de una manera de asimilar. Entonces consiste en desbloquear la energía congelada en el cuerpo y liberarla en el ambiente. Entonces, ¿dónde eso pasa? En ambiente seguro de la terapia. Entonces, al final tenemos que liberar esa energía y hay muchas técnicas, hay mucho trabajo. Ahora voy a explicar en qué consiste el trabajo. Y ese tipo de traumas no destruye las estructuras profundas de la personalidad, aunque sí es muy fuerte, nos afecta muchísimo, pero rara vez afecta o arruina identificación, autoestima, capacidad de construir relaciones sanas. Por ejemplo, puede, por los síntomas de estrés postraumático, una persona aislarse, alejarse, no sentir su entorno, no poder sentir empatía por su familia. Pero cuando trabajamos, esos síntomas desaparecen y la persona regresa a la vida normal con una experiencia asimilada y hasta esa experiencia le sirve de crecimiento. Entonces, y no afecta profundamente procesos corporales. Aparecen los síntomas, pero esos síntomas cuando haces un buen trabajo con el trauma, sí desaparecen. Y el trauma crónico se desarrolla durante un tiempo prolongado, de repente durante la infancia o de repente durante el estudio del colegio, donde el ambiente es hostil, donde una persona no puede integrarse, no tiene amigos, no puede integrarse en un grupo de referencia o se convierte en blanco de burlas. En el trabajo, por ejemplo, un jefe o un compañero de trabajo de repente hace una vida imposible. Una persona por un tiempo prolongado sufre humillaciones, rechazo, burlas, por ejemplo, todo tipo de apego inseguro, apego ambivalente, apego desorganizado, definitivamente tiene elementos, prácticamente es el trauma por el desarrollo crónico. Y cada vez se bloquea en el cuerpo relativamente poca cantidad de energía. Esos golpes pueden ser no tan notorios incluso para una persona o para los demás. Si una persona sufre, pero puede decir, eso no es nada, lo puede soportar. Y si realmente sí puede soportar. No es como un accidente donde una persona se queda de repente muy movilizada y después, ¿no? Sí, incluso los demás de repente no se dan cuenta. Muchas veces realmente los profesores no se dan cuenta de bullying, de burla, lo toman como algo normal, por eso no intervienen. Es normal, los chicos son así. Y de esa manera a veces ahí sin darse cuenta, o sí de repente porque también no quieren meterse, permiten el trato cruel. Entonces, por su carácter prolongado, ese tipo de accidentes, ese tipo de sucesos causa más devastación que el trauma de shock. Entonces, ahí definitivamente destruye o distorsiona estructuras más profundas, los fundamentos de la personalidad. Afecta profundamente procesos corporales, por ejemplo, puede producir cambios hormonales, enfermedades crónicas, alergias, asma, si tienen componente psicológico, ese componente traumático, postura, muchas cosas. Entonces, y para curar
ese tipo de traumas necesita mucho tiempo y se curan en la relación, en las relaciones sanas y seguras, duraderas. Y yo no quiero decir aquí es imposible prácticamente comparar el sufrimiento, qué es lo más difícil, el maltrato de un niño o la experiencia de un refugiado que huye de la guerra, de conflictos bélicos. No hay forma de comparar dos distintas experiencias humanas, decidir que eso es más fácil, eso es más difícil, eso es más llevadero, porque recordemos ese factor, todo es subjetivo. Una persona, según sus recursos, según su capacidad de responder, según su experiencia, otorga el significado a suceso. Entonces, ese suceso definitivamente es bien difícil comparar y decir que ahí ese sufrimiento es más grave que aquello. Y traumas mixtas, las situaciones donde se juntan los sucesos de gran impacto y las relaciones traumáticas. Entonces, esa retraumatización, por ejemplo, la niña después de sufrir un tiempo un abuso es una experiencia muy común. Esas historias yo escucho con mucha frecuencia en la terapia, cuando una persona abusada, una niña, al fin abre la boca para contar a un adulto, más que todo a su mamá, a veces a tía, a veces a abuela, lo que le hicieron. Por ejemplo, ahí su entorno la deja entender que es mejor callarse y que ella tiene algo de culpa. Entonces es terrible retraumatización. Aquí se juntan dos traumas. El ambiente puede agravar ese trauma. O por ejemplo, otra situación, una persona tiene un accidente, sufre de ese accidente encima, de repente no puede, está buscando, por ejemplo, como una paciente mía, tenía un accidente, un trauma de cuello, la culpa era de otro conductor, el choque frontal. Ella ha hecho todo lo posible para evitar una situación más grave. Ella perdió su carro porque prácticamente estaba destruido. Ella perdió sus ahorros porque tenía que acudir a estar en la clínica después de ese accidente. Y encima ella no recibió ninguna justicia, porque la persona que la chocó era un policía y ella prácticamente ahí se quedó impotente a cambiar algo en la situación, no le reconocieron nada, a pesar que ella podría hasta presentar los videos. Entonces es una situación, es trauma mixta, aparte de una experiencia de shock. Entonces, el trato que una persona puede recibir. Así es. ¿Y qué hacer con eso? Aquí solamente le enseño como un modelo. Kepner presenta un modelo de trabajar con el trauma muy gestáltico, muy eficaz. Y ahora no voy a hablar mucho de ese modelo, pero no es un modelo lineal. No se puede trabajar ningún trauma de una manera lineal, una cosa por otra, ¿entiende? Entonces, es un modelo 3D. Digamos, en la primera sesión lo más importante, lo primero es dar el soporte. Si no hay soporte, no se puede trabajar con el trauma. Es estabilizar la persona, encontrar sus recursos,
asegurar esa persona tiene que estar segura. Y solamente ahí, cuando una persona recibe el soporte, puede confiar en terapeuta, ya puede comenzar otro tipo de trabajo. Entonces, digamos, esos 4 componentes de modelo de trabajo de trauma de Kepner: soporte, desarrollo de las funciones de self, ahora explico qué es, elaboración del duelo, trabajo con todos esos sentimientos difíciles. No se trata de un duelo cuando muere un ser querido, pero trauma es una pérdida de algo. Es una pérdida de algo. Es una pérdida de los padres que yo debería tener, que yo tenía derecho de tener y nunca he tenido porque papá era alcohólico y mamá me golpeaba, era dura, deprimida, no controlaba la situación. Entonces, ese duelo, esa pena de tener los padres que una persona merecía, tenía derecho de tener, pero nunca tuvo, una persona ya puede procesar, por ejemplo, no necesariamente es muerte de alguien. Y asimilación y reconstrucción de la experiencia. Entonces, en ese modelo se regresan a las etapas anteriores. Por ejemplo, en la consulta número 1 o 2 o 5, trabajo, de verdad que primero se trabaja en el soporte. Es muy importante que una persona ya podría pararse en los pies. El presente tiene que estar seguro. Y después ya comienzo a trabajar sobre el desarrollo de las funciones de self. Bueno, hay 3 funciones de self. Si ustedes conocen algo de Gestalt, de la teoría gestáltica, esas 3 funciones de contacto, como nosotros funcionamos en el mundo, lo corporal, personalidad, nuestra historia, todos significados que otorgamos, digamos, esa parte verbal de nuestra personalidad, así se llama personalidad, y también el ego, la función del ego que hace una elección. Consulta con it, que es corporal, consulta con esa parte de personalidad, que es verbal, y elabora una respuesta. Entonces, todas esas funciones de self están afectadas. Cuerpo, recuerdan, trauma, el trauma siempre es sobre cuerpo. Cuerpo no da las respuestas adecuadas. Una persona no siente su cuerpo. ¿Hasta qué grado puede ser esa disociación? Por ejemplo, tengo una paciente con trastorno de personalidad límite, abusada por su padre y que logró liberarse de ese abuso solamente en la adolescencia, desde niña. Unos años ella sufría ese abuso permanente. No podría contar eso a su mamá porque su mamá para ella en su visión era demasiado débil, frágil, sufría de corazón y ella tenía mucho miedo si ella va a hablar de eso, entonces su mamá muere de paro cardíaco, entonces ella no tenía en qué apoyarse. Y algunas otras cosas entonces que pasaron en su experiencia y esa mujer ya ahora es adulta, sus padres fallecieron. Es prácticamente imposible acercarse a cualquier trabajo corporal. Ella no es capaz de tocar, por ejemplo, incluso sus manos. Estamos yendo poco a poco, si ustedes conocen Peter Levine y su teoría de trabajo con los traumas, 12 pasos de Peter Levine, trabajo corporal, excelente, modelo excelente, lo uso mucho. Entonces, prácticamente nosotros acercamos, no sé, unos 0,% de ¿no? avanzar en trabajo con su propio cuerpo. No es capaz ella ni bañarse tranquilamente. Parece que ella está enjabonando, no sé, un vaso, un plato ahí y así es su sensación con su cuerpo. No es capaz ni siquiera darse un abrazo. Es demasiado, no le ofrezco. Eso puede provocar una reacción muy intensa en ella.
y solamente hablar con ella sobre qué te parece, si vamos a hacer un experimento, un pequeño ejercicio, ya veo que ella se desarma. Y entonces ahí nos quedamos y trabajamos sobre eso, sobre tu reacción. Y otra vez tengo que regresar al tema de soporte. Por eso yo digo que es un modelo 3D. Trabajas funciones de self. Por ejemplo, la historia. Una persona comienza a hablar del trauma, comienza a recordar nuevos detalles y otra vez hay que volver a soporte, etc. Entonces, no hay regla en qué sesión, en qué etapa tienes que estar. No hay reglas, todo es muy individual, pero regresamos muchas veces a esas etapas y tenemos que reforzarlos o de repente buscar otro soporte, por ejemplo, para cierta historia, para cierta conclusión, para trabajo cognitivo, por ejemplo. Después trabajo con las emociones difíciles, son esos triggers, son esos protectores. Vergüenza, culpa, cólera. Cólera siempre en último lugar, siempre en último lugar, porque una persona con experiencia traumática, si vas a comenzar a trabajar con su cólera o de frente en las primeras sesiones, vas a avanzar y meterse en tema del trauma sin darle el soporte, sin establecer buena relación terapéutica. Obviamente puedes provocar un crisis o de repente esa persona va a tener una experiencia insoportable y hasta puede abandonar la terapia, ¿no? Es contraproducente. Y etapa final y muy importante, asimilación de la experiencia y la reconstrucción de campo. Entonces, esa experiencia asimilada, ella va a ser parte consciente de una persona y esa persona sí puede operar libremente. Entonces, algunos objetivos terapéuticos, recursos y puntos de apoyo, mecanismos de defensa, experiencia traumática en sí como tal, conclusiones sacadas de la experiencia traumática, sí, tenemos que trabajar ahí también sobre pensamientos, tenemos que hacer trabajo cognitivo, porque una persona a veces saca de traumas conclusiones simples, pero son ideas básicas, muy erróneas, sobre qué esa persona construye su experiencia y hace ciertas elecciones a base de esas conclusiones muy equivocadas. Por ejemplo, todos son traicioneros, no se puede confiar en nadie, o yo no puedo, o lo que sea, ¿no? O soy sucio, por ejemplo, ¿no? Y asimilación e integración. Ok, vamos a comenzar por lo primero, el soporte. Primero es lo primero, el soporte. No se puede trabajar con el trauma. No se puede trabajar con el trauma si una persona no está en condiciones seguras. No puede, no se puede. Por ejemplo, soporte es lo primero que el paciente está buscando en la terapia. ¿Por qué? Porque estaba intentando a encontrar, pero no logró. Recordamos que el entorno no necesariamente entiende a esa persona. El entorno puede, de mejores intenciones, aconsejar algo así, pero ya olvídalo, ya pasó. O una persona no puede encontrar ese soporte en su entorno porque la experiencia es demasiada. No se puede contar a todo el mundo. Y hasta a veces hay pacientes que no están seguros que los psicólogos van a aguantar su experiencia. Yo he leído una experiencia sobre un señor participante en la guerra que no pensaba que su terapeuta era capaz de aguantar sus experiencias difíciles. Por eso la terapia estaba alrededor de nada, entonces las sesiones vacías, porque él no intentaba proteger. Y yo también, sí, tenía esa experiencia cuando el paciente cree que si va a contar eso a otra persona se arruina. Y una señora peruana que tenía experiencias traumáticas en la época de terrorismo, era una niña todavía,
pero una niña ahí grandecita, 10 añitos más o menos, y ella recuerda muy bien cómo torturaron a su madre, cómo las personas se reunieron cerca de un río, cómo ella tenía que ir sola un camino largo con desconocidos, huyendo de su pueblo para encontrarse con su mamá, encontrando cadáveres en el camino. Ella me contaba poco a poco y probaba si voy a aguantar, si puede seguir. Entonces en cada sesión ella seguía entonces dándome un poquito más y abriendo un poquito más y viendo que yo no me rajo, que yo soy capaz de contener, que su experiencia no me arruina. Ella sí me contó toda su historia y definitivamente es una historia de mucho sufrimiento, de mucha tristeza, pero esa persona logró hacer algo increíble con su historia, le volteó la torta, logró construir sobre esos episodios tan tristes, tan desgraciados, tan difíciles para psíquica de una niña. Logró construir una vida segura, llegar a ser una persona de bien, excelente madre, una persona confiable, estable, segura. Y trabajamos con ella bastante tiempo y tocamos varios puntos, pero según lo que ella me comentó, lo más importante para ella era contar a alguien todos esos acontecimientos de su vida. Entonces, ese soporte que una persona busca no siempre puede recibir en su entorno. Entonces, ¿cómo damos el soporte? Es bueno inventariar los recursos. Los recursos hay siempre. Si una persona cree que no hay recursos, hay que buscarlos, porque a veces esa persona desvaloriza sus recursos. Como dice, eso no es suficiente, pero eso no es nada. ¿Pero acaso es un recurso? Entonces, ¿qué es el recurso? Recursos a largo plazo, recursos ahí que pueden dar soporte a largo plazo. Es una red sociofamiliar, amigos, educación, por ejemplo, trabajo, muchas cosas, sus intereses, buena salud si tiene. Buscar nuevos recursos, por ejemplo, vivir con una persona que te maltrate o te humilla. Entonces, una persona puede buscar trabajo para salir de esa relación. Recursos de largo plazo, recursos de corto plazo. Por ejemplo, hoy día, ¿qué puedo hacer para darme el soporte? Por ejemplo, puedo salir con bicicleta, puedo ir a la playa, puedo ver una serie, puedo llamar a una amiga, por ejemplo, y conversar con una persona que siempre, entonces no importa de qué hablamos, pero sí me siento otra vez ahí que recargo pilas. O con mamá, no sé con quién puede ser. Hacer algo de que me agrada, por ejemplo, cocinar, etc. Y recursos inmediatos en ese mismo momento. Más que todo es respirar. Por ejemplo, vamos siempre a enseñar a las personas técnicas de la relajación y fijamos mucho en la respiración, fijamos muchísimo en la respiración. Si una persona necesita estabilizarse inmediatamente, entonces puede ser esa forma, esa técnica, cuando el acto de inhalar es más corto que exhalar, algo así. Pero no tiene que ser una respiración profunda, no siempre ayuda. A veces moviliza el trauma. Simplemente ahí darse un buen ritmo, anclarse en su cuerpo, sentir que tu cuerpo, que tu respiración te da un buen ritmo, funcionas, te estabilizas. Puede ser tomar un vasito de agua, una taza de café, abrir la ventana, hacer unos ejercicios de repente, ahí levantarse y saltar,
o echarse un poquito y hacer intensos movimientos con pies y las manos. Eso puede ser. Cada tiene sus propios recursos inmediatos, que ahora necesito encontrar una ayuda, cambiar mi perspectiva, algo así. Entonces, y una persona armamos juntos con paciente, buscamos sus recursos y anclamos en el presente. Trabajo con el trauma, siempre anclamos una persona en aquí y ahora. Y por eso digo que el presente, aquí y ahora, de una persona tiene que ser segura. Una persona no está en condiciones seguras, no podemos trabajar con el trauma. Bueno, si una persona todavía vive con su agresor, por ejemplo, vamos a trabajar con el trauma y la persona regresa a su ambiente violento. No, pues no tiene lógica. Okay. Bueno, los mecanismos de defensa: culpa, miedo, vergüenza e ira. Hay muchos trabajos, técnicas gestálticas con esas emociones. La culpa patológica, la culpa patológica desmesurada, la culpa de sobreviviente, por ejemplo. Cuando sí tenía un paciente joven de 13 añitos, cuyo hermano mayor falleció en un accidente, y ese joven, ese adolescente, tenía golpes, sí, tenía lesiones, pero él sobrevivió. Entonces, esa culpa también, cuando una persona tiene pensamiento mágico, si yo hubiera hecho eso, o si muchas veces cuando muere un ser querido, aparece ese mecanismo de defensa. No es culpa por transgredir una ley o una norma, no. Es culpa patológica, es culpa que acompaña la experiencia traumática. Y cada vez que nosotros acercamos a ese archivo, aparece culpa. Entonces una persona no es capaz de procesar, ir adelante, pasar más allá. La culpa no permite. Ese pensamiento mágico, como digo, si hubiera sido yo, si yo supiera, si yo me sentaría en asiento adelante, y entonces esa persona, y muchas cosas, trabajamos eso, hay que dar mucho tiempo. Miedo, vergüenza. Por ejemplo, los traumas sexuales, violaciones, abusos. Una persona es único crimen donde la víctima se siente culpable, avergonzada. Y trabajamos todos esos mecanismos de defensa. Y al final, para postre, podemos tocar ira. Y tenemos que estar seguros que otros triggers están trabajando. No hay culpa patológica, entonces el miedo, ansiedad se convierte en el miedo concreto, porque ansiedad no es algo concreto. Convertimos ansiedad en miedo concreto, trabajamos los miedos, la vergüenza, y ahí recién podemos tocar la cólera. Y cólera sí siempre entra, una cólera que una persona no sabe contra quién dirigir, contra sí mismo, como contra todo el mundo entero, contra Dios, contra su agresor. A veces justifica a su agresor y esa cólera dirige contra sí. Y sí, tenemos que trabajar esa cólera. Y cuando recién desbloqueamos mecanismos de defensa, podemos entonces trabajar esa experiencia traumática. Podemos ahí recién comenzar el trabajo, diferente tipo de trabajo. Terapia gestal ofrece amplia variedad de técnicas, de modos de trabajar con experiencia traumática. Lo más importante es esa relación terapéutica, el diálogo en un ambiente seguro, una relación auténtica, segura, curativa. Y es un recurso de repente muy valioso también. Cuando hacemos ese
inventario de recursos, la terapia es uno de los recursos más importantes. Bueno, y nuestros objetivos es ampliar la conciencia de la experiencia, y no solamente hablamos del trauma, tratamos toda la historia de una persona para poder integrar el trauma. Buscamos ahí entonces puntos fuertes para que una persona podría aumentar las elecciones. Y nosotros orientamos en la relación. Esa relación, presencia, diálogo auténtico, tú, yo, son nuestros recursos. El contacto entre terapeuta y el paciente, diferentes experimentos que el terapeuta puede ofrecer al paciente, incluso ese contacto con una persona presente, profundamente conectada, interesada, es más importante que el contenido, de repente, por dónde va a irse la terapia, más dialogal, o más énfasis en trabajo con cuerpo, o de repente puede ser, ¿no? Diferentes experimentos. Lo más importante, lo curativo, es esa relación auténtica que establecemos con los pacientes. Y bueno, trabajar con el trauma definitivamente es un desafío. A cada persona, a cada experiencia, nos acercamos de una manera única. Los gestaltistas tenemos esa visión fenomenológica sobre la psicopatología. Sabemos que no hay dos casos iguales y cada experiencia es única, y un experimento, por ejemplo, que funciona con una persona puede de repente absolutamente no dar ningún resultado con otro caso. Bueno, trabajo con cuerpo, trauma radica con el cuerpo. Trabajar con el trauma y no tocar el tema corporal, síntomas, enfermedades crónicas que aparecen después del trauma. Todo es un tema para sesiones terapéuticas. Por ejemplo, cómo se elabora el síntoma, cómo aparece el síntoma. Una persona congela una cantidad de energía. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando eran niños y han visto algo? Por ejemplo, papá enojado. ¿Qué pasaba? Te paralizas, ¿verdad? No respiras. Como un animalito que quiere ser invisible. O, por ejemplo, estás en primaria y no estás seguro que sabes la respuesta o que vas a poder resolver esa tarea. Y la profesora dice, ahora la pizarra va a ir. ¿Qué pasa? Te paralizas, te congelas, no respiras. Y cuando se trata de experiencia de mayor magnitud, por ejemplo, maltrato, accidentes, por ejemplo, sí, se congela. Se congela la energía. Una persona tiene que deflectar, hacer crónico esa tensión, porque tensión aguda, para poder soportar, una persona tiene que bajar su intensidad y lo convierte en la tensión crónica de menor intensidad. Y una vez, otra vez, después automáticamente, y así aparece un síntoma. Y síntoma siempre es un texto. El cuerpo habla a través de los síntomas y nosotros no intentamos, aunque sí el paciente quiere más que todo quitar ese síntoma, ya no tener ese insomnio, no tener ese dolor de cabeza, no quiere que su hijo se enferma cada rato. Pero primero tenemos que entender de qué se trata ese síntoma, qué quiere expresar el cuerpo de la persona.
cómo se organizó ese síntoma. Y cuando lo entendemos, cuando ese síntoma ya prácticamente está escuchado, ya puede ser que su función está cumplida y muchas veces desaparece por sí mismo. Cuando el mensaje está comprendido y una persona logró hacer un ajuste. Bueno, en terapia cerramos asuntos inconclusos. Aquellas experiencias traumáticas donde una persona no logró actuar de una manera adecuada, como quisiera actuar. Por ejemplo, justo esa mañana tenía una persona que sufrió bullying en colegio. Y hacemos un experimento, buscamos una escena y regresamos a su aula y concluimos la situación que ella no ha logrado concluir de una manera adecuada, siendo una niñita, escuchando burlas, risas de todo el salón, y donde la profesora no le apoyó, la dejó así, porque de repente para la profesora es una experiencia cotidiana, bueno, los niños se ríen, ¿cuál es el problema? Y sí logramos cerrar. No digo que en una sesión sí se puede cerrar, de repente ese asunto nunca se abre, pero por lo menos ese asunto ya está cerrado con otra estampilla. Una persona puede reconstruir su experiencia. No hay esa tensión. Puede seguir adelante, porque ese asunto puede archivarse, ir al fondo y ya deja de molestar. Bueno, para eso tenemos ahí formación de psicoterapeutas, estudiamos mucho, trabajamos mucho para tener esa experiencia, para poder hacer esas microcirugías con cada persona, con cada experiencia, para entrar en esos puntos dolorosos y poder allí trabajarlos de una manera adecuada. Bueno, ¿qué más podemos hacer en la terapia con el trauma? Elaborar el duelo, adaptación, que una persona se adapta a sus pérdidas. Nunca vas a tener eso. O por ejemplo, la familia se desintegró. Es una pérdida. Los planes. Nunca vas a tener el hijo que tanto has querido tener. El hijo ya tiene cierta edad y ya no. Probablemente una persona entiende que ya no va a tener, entra en una crisis existencial. Y aceptar esos sentimientos difíciles. Ayudamos, trabajamos mucho con los sentimientos difíciles. Y bueno, también red sociofamiliar, terapia de grupo, todo eso ayuda. Mucho ayuda con el trauma, terapia del arte, mucho ayuda. De hecho, que si una persona es creativa, si la persona es creativa, puede escribir algo, puede dibujar, hacer otras cosas, puede expresar como una poesía su experiencia. Eso ayuda mucho a procesar, avanzar, otorgar significados y salir adelante. Entonces, es un acto de creación. Una persona transforma experiencia traumática en algo nuevo. Y sí, ahora recuerdo la experiencia de Mike Miller, el director del Instituto Gestáltico de Nueva York, Alma Mater, de psicoterapia gestal. En una entrevista en la semana pasada, él contó que sí, su chica le rompió el corazón cuando él era joven, estudiante, y él escribió un poema, su poesía, su primer poema sobre su dolor de corazón, sobre esa experiencia. Y tanto le gustó, tanto le ayudó eso, que olvidó prácticamente de la chica, entonces ya se concentró en arte de poesía,
hasta comenzó a estudiar poesía y hasta que por un tiempo enseñaba literatura en una universidad. Así que la terapia del arte es muy poderosa. Ahora vamos a ver también qué se puede hacer con su experiencia traumática. Obviamente eso no es un taller, es una charla informativa donde abarcamos asuntos en una manera muy general. Y fíjense por favor en esa ilustración. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Y me gustaría escuchar sus comentarios. Alguien puede activar su cámara y me gustaría... Uy, sí, ¿cuántos comentarios? Por favor, ¿qué es lo que ustedes ven en esa ilustración? Sí pueden activar micrófonos. Si alguien quiere, por favor, comenta. Es un camarón. Ajá, camarón, sí. Cortándole con su tenaza el ojo. Ay, ¿dónde está el micrófono? Un camarón cortándole o hincándole con su tenaza el ojo de la iguana, no sé, pero es otro animal. Ah, otro animal. Ok, interesante, sí, nunca he visto algo semejante. Muchas gracias. ¿Qué más podemos percibir? ¿Qué otra cosa? A mí me parece como una langosta que está como trepada en un globo inflado, un globo negro, como que está lloviendo. Trepando sobre un globo, sí. Es lo que percibo. Y atrás percibo unas estrellas y el cosmos del universo. Como un universo. Parece que ese camarón o langosta está trepando sobre todo el globo terráqueo, ¿verdad? Ajá, más o menos esa sería la idea. Ajá. Más o menos así. Sí, es una percepción. Pero realmente esa foto está tomado ese camarón o langosta, langostín, solamente está al fondo de un balde de plástico. Así es. Y la percepción del trauma puede ser así. El trauma puede ser como ese camarón que abarca y está encima de toda tu vida, de todo ese globo terráqueo. Prácticamente ahí dominó y tiene todo controlado, todo entonces en sus tentáculos. Pero también podemos ver el asunto traumático o la experiencia traumática como camarón dentro de un balde. Y vamos a trabajando con el trauma, con nuestra experiencia, vamos a meter ese camarón al balde, ahí donde está su lugar. No vamos a permitir que el trauma consume toda nuestra vida, toda nuestra energía, y no vamos a entregar toda nuestra vida, toda nuestra energía, todos nuestros recursos, todos recuerdos, todo tiempo que pensamos a los que nos hicieron daño. Y de hecho que sí nos afecta, más dolorosa es la experiencia traumática cuando está creado por un ser humano y no por los desastres naturales. Mucho más difícil de tratar y sobrellevar, sobrevivir, aceptar, procesar la experiencia traumática cuando el daño te hace un ser humano, tu papá que te pega. Las personas, por ejemplo, secuestradas tienen 10% digamos, mayor de posibilidad de desarrollar el estrés postraumático. Y las personas que sufrieron una violación tienen 19% más, comparando con otras experiencias traumáticas, a desarrollar el estrés postraumático. Así que cuando el daño, el factor traumático proviene de un ser humano, la guerra, por ejemplo, violencia, delincuencia, suele ser más doloroso, más difícil de procesar, más difícil de adaptarse, puede dejar consecuencias más devastadoras que, por ejemplo, una persona que sobrevivió a un accidente, por ejemplo, un desastre
un desastre, por ejemplo, natural. Así es. Ok, curar el trauma. Si logramos en las primeras 24 horas evitar esa disociación, probablemente entonces no vamos a tener estrés postraumático, no vamos a tener estrés postraumático. Pero en consultorio normalmente no vienen las personas ahí después de primeras horas del trauma. Las personas prácticamente no aparecen en la terapia con las traumas frescas, vienen con las traumas crónicas, traumas mixtas. Bueno, compensamos el trauma con nuevas experiencias positivas, entrenamos los sentidos, buscamos lo bueno en nuestra vida, ayudamos al paciente a notar lo bueno, lo que le sucede cada día. Por ejemplo, puedes apuntar 3 buenas cosas que te sucede hoy. A pesar de todo lo que todavía te falta sobrellevar, a pesar de todo lo que tú has sufrido, igual sí puedes tener esas cosas buenas en la vida.